buen día. Da inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 26 de abril de 2017, a las 10 horas. Señor Secretario General de Acuerdos, sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Presente. Magistrada Emilia Vela González. Presente. Magistrada Presidenta Marcela Laura Garza Robles. Presente. Magistrada Presidenta, informa a usted que están presentes los 4 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Por tanto, hay quórum para sesionar válidamente. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un recurso de defensa de los derechos políticos electorales del ciudadano y un recurso de apelación con la clave de identificación, nombre del actor y de la responsable, precisados en el aviso correspondiente, fijados en los estados de este tribunal. Es la cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias, señor Secretario General. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, están a su consideración los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Si están de acuerdo, por favor, sírvanse a manifestarlo de manera económica. Aprobado, muchas gracias. Señor Secretario, licenciado Eduardo Leos Villasana, por favor, de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes. Con su autorización y conforme a sus instrucciones, magistrada presidenta, señor magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave TERDC-06/2017, integrado con motivo del recurso de defensa de los derechos político-electorales del ciudadano, interpuesto por Enrique Cárdenas del Avellano, ostentándose como militante del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del citado partido político en el expediente CNJP-JDP-TAM-116/2017, en la cual dicho órgano partidista determinó desechar el juicio que interpuso por considerar que el acto impugnado es inexistente. El actor señala sustancialmente como conceptos de agravio que las disposiciones normativas y precedentes invocados por la responsable en la resolución que se controvierte no tienen relación con el caso concreto, por lo que el juicio partidista no debió desecharse. En ese sentido, solicita que este órgano jurisdiccional electoral le ordene a la responsable pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada. En el proyecto que se pone a consideración de este Pleno, se propone revocar la resolución impugnada en razón de que el análisis del acto impugnado se advierte que la responsable no acreditó que se configure alguna de las causales de improcedencia previstas en la normatividad partidista. Aunado a lo anterior, se concluye que la resolución impugnada resulta incongruente, toda vez que, por un lado, la responsable determinó desechar el medio de impugnación y, por otro, declaró inexistente el acto impugnado, lo cual constituye un pronunciamiento de fondo, siendo que uno de los efectos de la existencia de una causal de improcedencia es precisamente la imposibilidad jurídica de emitir un pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, a juicio de esta ponencia, lo procedente es revocar la resolución impugnada y ordenar a la responsable que, con plenitud de jurisdicción, emita otra en la que resuelva el fondo de la cuestión que fue planteada en el juicio intrapartidista. De esta manera, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria citada deberá pronunciarse respecto a si existe o no una omisión por parte de la presidenta interina del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas de convocar al Consejo Político Estatal de dicho partido para la elección del presidente sustituto. Dicha resolución deberá emitirse dentro del plazo de 5 días, contados a partir de que le sea notificada la presente ejecutoria, y una vez hecho lo anterior, deberá informarlo a este órgano jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretario. Estoy de cuenta. Compañeros del Pleno, ¿está a su consideración alguna intervención que quieran hacer en relación al asunto que propone la ponencia de la magistrada Reyes? Sí, magistrada, adelante. Sí, nada más para hacer una
breve comentario en relación al asunto que acabamos de exponer. El proyecto de resolución que ponemos a consideración del Pleno corresponde al recurso de defensa de derechos políticos electorales promovido por el ciudadano Enrique Cardenal del Arellano, ostentándose como militante del Partido Revolucionario Institucional. La impugnación es en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido. En la resolución impugnada, el órgano partidista determina desechar el juicio intrapartidario por considerar que el acto impugnado es inexistente. Inconforme con ello, el ahora actor impugna esa resolución y invoca sustancialmente como agravio que las disposiciones normativas y los precedentes que invoca la responsable en la resolución que ahora revisamos no son aplicables al asunto sometido a consideración y dice que la responsable debió de haber ingresado al fondo del asunto en lugar de desecharlo y solicita, por tanto, que la responsable debió de haber emitido el conocimiento de fondo. En ese sentido, debemos de puntualizar primeramente cuál es el fondo de la cuestión planteada, retomando. El actor promovió un juicio en razón de que los estatutos del Partido Revolucionario Institucional señalan que en casos de ausencia definitiva del presidente del comité directivo de dicho partido, ocupará el cargo de secretario general, teniendo la obligación de que en un plazo de 60 días emitir la convocatoria para el Consejo Político Estatal para hacer la elección del presidente sustituto, y que hasta la fecha de la presentación del recurso intrapartidario no había acontecido esa convocatoria. Analizando el acto que ahora nos ocupa, el acto impugnado, que es el desechamiento, analizamos que no se acredita o no se configura la causal de improcedencia prevista por la normatividad partidista, en razón de que la responsable argumenta que a la fecha de la presentación del recurso presentado por el actor, aún no habían fenecido los 60 días otorgado a la presidenta sustituta para emitir la convocatoria. La responsable lo hizo contabilizando únicamente los días hábiles y el actor señala que deben de contabilizarse todos los días naturales. En la resolución impugnada, la responsable, al hacer esta contabilización, señala que aún no había fenecido el término para emitir la convocatoria y concluye diciendo que por tanto el acto era inexistente y que por ello no, se actualizaba una causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico del actor. Así las cosas, al analizar nosotros el expediente tenemos que no le asiste la razón a la responsable porque se advierte que la resolución es incongruente, porque mientras que por un lado desecha el medio de impugnación diciendo que se actualiza una causal de improcedencia, sin embargo, hace un análisis de fondo al estudiar o al decir que es inexistente el acto. Una de las consecuencias de que se actualice una causal de improcedencia es precisamente la imposibilidad jurídica por parte del órgano resolutor de ingresar al estudio del fondo del asunto y emitir un pronunciamiento al respecto, que fue lo que la responsable hizo. Por lo que se está proponiendo este Pleno revocar la resolución impugnada, ordenar a la responsable que con plenitud de jurisdicción emita una nueva resolución de fondo, pero ahora sí pronunciándose sobre la cuestión planteada en el juicio intrapartidario, que lo es decidir o resolver si existe o no una omisión por parte de la presidenta interina del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional de convocar al Consejo Político Estatal de dicho partido a la elección del presidente sustituto. Toda vez que eso fue lo que se sometió a consideración en el juicio intrapartidario original. Se le está otorgando el plazo de 5 días a la responsable para que emita esta resolución, también dándose el plazo de 24 horas para que lo notifique inmediatamente después de haberse resuelto. Ese es el proyecto que pongo en consideración de este pleno. Gracias, magistrada ponente. ¿Alguna intervención? Magistrada Izaguirre, adelante. Más decir brevemente, compañeras magistradas, que comparto el sentido del proyecto porque se le está diciendo a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Revolucionario Institucional que en plenitud de jurisdicción y haciendo a un lado cualquier causa de improcedencia o cualquier obstáculo jurídico, le entre al fondo del asunto, que es que se decante si existe omisión por parte de la presidenta interina de convocar
a emitir la convocatoria para elección del presidente sustituto. Es decir, se está instruyendo en la sentencia, y particularmente en los efectos, de que ya tome una decisión sobre el caso de la omisión, si existe o no, de convocar a la elección de presidente interino en Tamaulipas. Gracias. Sustituto. ¿Alguna intervención? Yo nada más sí quiero comentar también brevemente, adelantando mi voto a favor del proyecto, en el sentido que este expediente en particular, y no el expediente como tal, pero digamos el asunto en lo general, ha ido y venido en varias ocasiones, ¿no? A este tribunal, lo sabemos quienes integramos el Pleno, quienes están aquí presentes, y lo que quiero resaltar es lo siguiente. Este tribunal electoral siempre ha sido respetuoso de la vida interna de los partidos políticos, y en ese sentido, desde un inicio que llegó el asunto, de manera directa, lo que quisimos hacer fue reencauzar, porque aquí, en un primer momento, lo que tiene que haber es un pronunciamiento, ¿sí?, de fondo por parte de la autoridad partidista, de analizar, como lo comenta la magistrada ponente, como lo comentaba el magistrado Izaguirre, de si existe o no una omisión por parte de quien en este momento se ostenta como presidenta interina, o si existiera una violación a los propios estatutos del partido político. Eso es lo que este tribunal ha querido respetar, de que quien debe tener una primera postura, un primer pronunciamiento es el propio órgano intrapartidista. Esto no ha sucedido por diversas razones, que sabemos aquí, se han analizado en los asuntos, hasta que llegamos a este momento donde por eso me parece muy atinada la propuesta que hace la magistrada ponente, en el sentido de decir, ya sin mayor análisis de que hubiera alguna causal de improcedencia o alguna otra situación por la que pudieran eludir, evitar, no pronunciarse sobre lo que ha dicho el actor, el militante, desde un principio de establecer si hay una omisión o no por parte de la presidenta interina de sacar la convocatoria. Eso es lo que se está ordenando en el proyecto que nos proponen, y aparte poner un plazo breve, es decir, pronúnciate sobre el fondo y pronúnciate en 5 días. Yo creo, me parece acertado que esa es la postura que debe tomar este Pleno frente a este asunto, de decir, ya no analices más, lo que tienes que hacer es, con los elementos que ya cuentas, porque el expediente tenemos constancia de que ya está integrado, analiza, resuelve el fondo y hazlo en un plazo breve. Entonces, bueno, por eso adelanto mi voto a favor. ¿No hay alguna otra intervención? Señor Secretario General, por favor, sírvase a tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente María Concepción Reyes Reyes. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Con el proyecto. Magistrada Emilia Vela González. Con el proyecto. Magistrada presidenta Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, informa a usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TRDC 06/2017, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en la presente ejecutoria. Segundo, se ordena a la autoridad responsable que dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de la resolución correspondiente, informe a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento de la presente sentencia. Notifíquese en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, por favor, licenciada Gloria Graciela Reina Hagelsiet, dé cuenta del proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vela González. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TRAP 02-2017, en el cual el Partido Encuentro Social, a través de su representante, impugna el acuerdo YETAM-CG 04-2017 emitido por el Consejo General del YETAM, que determinó el monto máximo de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus militantes durante el ejercicio 2017, manifestando que la autoridad responsable realizó una incorrecta interpretación del principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, violentando diversas disposiciones constitucionales y legales, así como los principios de legalidad, certeza y equidad, al restringir su derecho a llegarse de recursos privados para el desarrollo de sus actividades ordinarias, por lo cual llegaría al próximo proceso electoral en un estado de desventaja e inequidad. Asimismo, considera que el acto impugnado le restringe del beneficio de recibir recursos de su dirigencia nacional
al establecer de manera general que no puede allegarse de recursos de origen privado y no únicamente por parte de su militancia en Tamaulipas. El principio de preeminencia de los recursos públicos fue establecido en el sistema electoral mexicano para un adecuado control de los recursos utilizados en una contienda. Así se busca tener transparencia, certeza del origen de los recursos y limitar la injerencia de actores externos. En atención a lo anterior, esta ponencia considera correcta la interpretación y por ende la actuación de la responsable, ya que la misma utilizó como sustento de su determinación el dispositivo que prevé una consecuencia legal, ya que al no haber logrado la votación mínima que el legislador local estableció para obtener el financiamiento público previsto en la normativa electoral del Estado, como consecuencia tampoco tiene derecho a recibir financiamiento de origen privado. En consecuencia, conforme al principio de preeminencia o prevalencia del financiamiento público sobre el privado, cuando el primero no exista, la base o parámetro para compararlo con el segundo es igual a 0, y por ende cualquier suma que el partido político obtuviera por recursos de origen privado violaría dicho principio. De la misma manera, carece de razón el impugnante al considerar que la responsable, al privarlo de manera general del derecho a recibir financiamiento privado, le restringe del beneficio de recibir recursos de su dirigencia nacional para el desarrollo de sus actividades permanentes, toda vez que la normativa electoral aplicable permite a los órganos nacionales de los partidos políticos destinar recursos en efectivo o en especie a favor de sus órganos partidistas locales, con base a las normas internas que rigen el funcionamiento del instituto político que aquí impugna. Asimismo, el acto controvertido, que es el Acuerdo YETAM-CG 04-2017, que determinó el monto máximo de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus militantes durante el ejercicio 2017 para sus actividades ordinarias, no así para el financiamiento de campañas, por tanto no se refiere a la obtención de recursos para el proceso electoral. De esta manera no se le priva de manera absoluta de la posibilidad de obtener recursos públicos para efectuar gastos de campaña en relación con el proceso electoral entrante, ya que el acto impugnado solo se limitó a la obtención de los recursos de origen privado por concepto de militancia para actividades ordinarias permanentes. En consecuencia, esta ponencia propone confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria Javel. Magistrada ponente, no sé si quisiera hacer alguna observación a su proyecto. En principio tenemos que recordar que la condición que tienen los partidos políticos para recibir un financiamiento público es el haber obtenido un mínimo de votación válida durante el proceso electoral anterior. En el caso del partido actor, Encuentro Social, esto no se obtuvo, por lo tanto, desde el año anterior, la autoridad electoral administrativa determinó que carecía de derecho para recibir financiamiento público. Ahora bien, el acto que impugna en esta ocasión de parte de la autoridad administrativa electoral es el acuerdo en virtud del cual se determinó el monto máximo para recibir financiamiento privado de actividades ordinarias del partido. El impugnante, el actor Encuentro Social, considera que se le violan sus derechos y que se le priva de la posibilidad de recibir financiamiento de su propio Comité Ejecutivo Nacional. En principio, se confirma el proyecto que se pone a consideración de los compañeros, magistrados, es confirmar este acto porque desde el momento en que no se tiene derecho a un financiamiento público, consecuentemente tampoco se tiene derecho a un financiamiento privado para actividades ordinarias o permanentes de este partido. Está condicionado a una otra, pero también advertimos que hay una mala interpretación del actor cuando decide que cuando el YETAM determina su falta de derecho a recibir financiamiento privado de una manera tan general, lo está privando de la posibilidad de que el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido le proporcione recursos, lo cual no es así, ya que no es, al hablar de manera general, no está implicando, está hablando de un financiamiento privado, pero no incluye en eso al Comité Ejecutivo Nacional del partido que sí puede proporcionar recursos a este partido para sus actividades ordinarias. Ahora, es distinto también, tenemos esa mala interpretación, dice, vamos a llegar en forma inequitativa al proceso electoral. Durante el proceso electoral
son otras condiciones. Entonces, sí habrá financiamiento para un proceso electoral, para campaña. Aquí estamos hablando de actividades ordinarias. Por lo tanto, se propone a ustedes confirmar el acto impugnado. Gracias, magistrada. ¿Algún otro comentario? Yo nada más decir brevemente, en relación con lo que dice la magistrada ponente, que efectivamente la Sala Superior ya se ha pronunciado en el sentido de señalar que cuando un partido político no obtiene, en este caso como lo señala la ley, el 3% de la votación en alguna de las elecciones anteriores, viene una consecuencia a esta situación, que es lo que está en este momento enfrentando el Partido Encuentro Social, y que él señala se le violenta su derecho a los principios de certeza, equidad e igualdad en la contienda. Sin embargo, como bien lo señala la magistrada ponente, y por eso creo que el proyecto es en el sentido de confirmar, y estaría yo de acuerdo. Una cosa es que tenga que venir una consecuencia, ¿sí? Que se le permita al partido seguir participando en las elecciones, no pierde su registro, sin embargo, no puede obtener financiamiento, en este caso ni público ni privado, para actividades ordinarias. Y será un supuesto diferente, que es lo que ha señalado la Sala Superior, al momento de que se presenten los tiempos electorales, ya para precampaña y campaña, donde sí tendría que tener algún tipo de financiamiento público para poder lograr esas actividades propias del convencimiento de la obtención del voto. Pero en este momento en específico, aunque la argumentación del actor va en otro sentido, tomando como referencia varios antecedentes de este propio año 2017, entre ellos el RAP 4, creo que sí es importante señalar que en la situación específica de actividades ordinarias, el partido político no pierde su registro, pero sí la ley le impone la consecuencia de, al no haber obtenido un porcentaje mínimo de votación, no puede acceder a este financiamiento público, y eso no, de ninguna manera, nos puede llevar a la conclusión de que lo deja en estado de desigualdad frente a otros partidos políticos. Si no hubiera alguna otra comentario, le pediría al señor secretario si se sirve tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente Emilia Vela González. Con el proyecto. Magistrado Eddie Isabel Treviño. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Magistrada presidenta Marcela Laura Garza Robles. Con el proyecto. Magistrada presidenta, informa usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TRAP02/2017 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acto impugnado. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar por este pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, siendo las 10:24 de esta misma fecha, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias.